Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bueno, si nos remontamos a 1973, un conflicto en Oriente Medio básicamente multiplicó el precio de la energía por 4 y paralizó el mundo occidental entero. O sea, hundió las economías en un pojo de paro e inflación tremendo. Ya, fue un golpe histórico. Y claro, hoy, en plena primavera de 2026, tenemos otra guerra en la misma región, la energía está bajo una presión logística brutal, y sin embargo, los principales analistas económicos de España nos dicen que respiremos hondo y mantengamos la calma. totalmente. Que es algo que, resulta profundamente contraintuitivo. Nos dicen que la economía simplemente va a, levantar un poco el pie del acelerador. Mismas causas geopolíticas, pero ni de lejos el mismo desastre. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hola, encantado de estar aquí. Y fíjate, lo fascinante aquí es el contraste. O sea, el contraste entre el pánico que te generan los titulares cuando los lees por la mañana y luego la frialdad de los datos macroeconómicos reales. Claro, porque hay como una tendencia natural a proyectar esos traumas históricos, ¿no? Vemos conflicto y petróleo y pensamos directamente en los años 70. Exacto. Pero los modelos predictivos que manejan los especialistas hoy en día cuentan una historia diametralmente opuesta a la de aquel colapso. Pues precisamente para despejar todo este ruido ensordecedor, hoy ponemos sobre la mesa un cruce exhaustivo de previsiones. Tenemos informes recientes de Funcas y de CaixaBank Research. Sí, y además vamos a sumar la perspectiva de expertos como Manuel Hidalgo, que es investigador de ESA de ECPOL, y también de Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. El objetivo hoy es traducir todo esto, entender, sin caer en tecnicismos imposibles, qué significan estos pronósticos para el crecimiento de España en este 2026, qué va a pasar con los precios en el supermercado y, cómo afecta todo esto al bolsillo del día a día. Pues a ver, para empezar a dimensionar el impacto, yo creo que la cifra que domina el tablero siempre es el Producto Interior Bruto, el famoso PIB. Vale, vamos con el dato grande primero. Pues todos los informes coinciden en que el crecimiento de la economía española en 2026 se va a frenar. O sea, se va a situar alrededor de un 2%. Un 2%, que dicho así suena a un crecimiento moderado. Pero claro, la letra pequeña de ese 2% es que el frenazo no es igual todos los meses, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? Es una desaceleración muy asimétrica. De hecho, Manuel Hidalgo pone el foco justo en esto, en el calendario del frenazo. Sí, leía que el golpe, se lo va a llevar casi entero el arranque del año, ahora mismo. Exactamente. Las proyecciones de ESA de ICPOL calculan un avance del PIB de solo el 0,4% en este primer trimestre, entre enero y marzo. Madre mía, un 0,4%, o sea, es una caída vertical de la velocidad. Es la mitad del ritmo que llevábamos en el último trimestre de 2025. Es un bajón notable, sí. Y fíjate que las grandes casas de análisis reflejan esta misma pérdida de tracción. Por ejemplo, CaixaBank Research recorta su previsión 4 décimas y la deja clavada en ese 2%. Y Funcas es un pelín más optimista, ¿no? Un poco más, sí. Funcas dibuja un escenario algo menos severo, con un impacto de 2 décimas, situando su pronóstico en el 2,2%. Vale, tenemos un 2% por un lado y un 2,2% por otro. Y entiendo que esta pequeña diferencia técnica viene de los datos que le meten a la máquina, ¿no? A sus modelos. Claro, el quid de la cuestión está en los precios de referencia de la energía. CaixaBank asume un escenario mundial donde el barril de petróleo esté en una media de $82 y el gas estabilizado en unos 45 euros por megavatio hora. Esa es la clave. Esa es la frontera invisible. Cuando metes esos $82 por barril en el algoritmo, ves de forma clarísima cuánta energía financiera se desvía. O sea, el dinero extra que las familias y las empresas tienen que gastar obligatoriamente en pagar facturas más caras. Claro, y ese es un dinero que ya no te gastas en ir a cenar o que una empresa no invierte en maquinaria nueva. Sale del circuito del consumo. Eso es. Por eso la maquinaria económica pierde empuje y nos quedamos en ese 2%. A ver, para que visualicemos bien esta pérdida de velocidad, yo me imagino la economía española de hoy no como un coche de gasolina antiguo, sino más bien como un coche híbrido. Me gusta la analogía. A ver, desarróllala. Pues, en el 73 la economía era un coche que funcionaba exclusivamente con gasolina. Si la gasolina se encarecía una barbaridad, el motor se ahogaba y el coche te dejaba tirado en meta de la autovía. Un parón en seco, claro. Exacto.
Pero hoy, con este conflicto en Oriente Medio, que encarece el combustible fósil, pues vale, la gasolina sigue siendo vital, pero nuestro coche tiene una batería eléctrica paralela. Te refieres a otros motores económicos, ¿no? Sí, o sea, tenemos un sector servicios muy robusto, el turismo, una demanda interna que resiste bien y, por supuesto, una cuota de energías renovables cada vez mayor. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, al subir el coste de la gasolina, el sistema tira más de la batería. Es como que levantamos el pie del acelerador por el viento en contra. Vamos más lentos, a ese 0,4% en este arranque de año, pero en ningún momento estamos pisando el freno en seco, ni metiendo la marcha atrás. Es que lo has clavado. Esa evolución del motor de combustión puro al sistema híbrido es la imagen perfecta de cómo se ha diversificado nuestro tejido productivo. O sea, los analistas no contemplan ninguna opción que suponga contracción económica. Ninguna. Vale, te compro que el coche no se para, pero me cuesta muchísimo creer que con todo esto no estemos a las puertas de una estanflación de manual. Ya, la famosa palabrita, estanflación. Es que sale en todos lados. Y la lógica te dice que, a ver, si la energía se dispara por la guerra, las fábricas tienen que subir el precio de lo que producen para no perder dinero. Sí, ese es el primer paso, claro. Oye, mi sueldo no me da, exijo subidas salariales. Y esas subidas salariales aumentan los costes de las empresas que vuelven a subir los precios. El famoso círculo vicioso. Eso es. Un bucle infinito de estancamiento e inflación descontrolada. La receta del desastre de los 70. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué figuras como Manuel Hidalgo descartan el riesgo de esta inflación con tanta rotundidad? O sea, ¿la subida del petróleo por sí sola no es esta inflación? Pues no, fíjate, no lo es, y se descarta de forma tan tajante porque la estanflación no es solo un pico de inflación y ya está. Para que haya estanflación pura, necesitas que esa espiral de precios y salarios que acabas de describir se cronifique, que se quede a vivir con nosotros. Y entiendo que hoy tenemos herramientas para frenar eso. Exacto. Mecánicamente, el sistema actual tiene cortafuegos. En 1973, por ejemplo, muchísimos convenios colectivos tenían cláusulas de indexación automática. O sea que si la inflación subía un 10%, tu sueldo subía un 10% por ley. Eso es. Inmediatamente y en muchísimos sectores. Era echarle gasolina al fuego de la espiral. Hoy en día, los procesos de negociación sindical son mucho más complejos. Y a menudo se pacta moderación salarial precisamente para salvar empleos durante las crisis. Vale, vamos a desgranar esto. Entonces, la correa de transmisión directa, esa que pasaba el precio del crudo al sueldo y del sueldo al precio del producto, se ha roto, o al menos se ha alterado bastante. Se ha modificado muchísimo. Y a eso súmale lo que decías de la economía híbrida. El mundo occidental se ha desindustrializado bastante en favor de los servicios. O sea, la cantidad de barriles de petróleo que necesitas hoy para generar 1 millón de euros de PIB es infinitamente menor que hace 50 años. Claro, dependemos menos del crudo para generar riqueza. Mucho menos. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, no nos podemos olvidar de los bancos centrales modernos, que están diseñados específicamente para abortar estas espirales, subiendo los tipos antes de que se vuelvan estructurales. Fíjate que tenemos un ejemplo súper reciente de esto. La invasión de Ucrania en 2022. Exactamente. En 2022, el término estanflación inundó todos los medios, tertulias, periódicos. Tuvimos una crisis energética brutal, dolió muchísimo, pero el fallo estructural nunca se materializó. Porque los amortiguadores funcionaron. Así de simple. Que el sistema no colapse, ir a hacer la compra sigue siendo un deporte de riesgo. Ya te digo. La inflación inmediata es lo que más preocupa. Y aquí es donde entra Ignacio Cantos de ATL Capital con una teoría que me parece realmente interesante. Él proyecta que el impacto del petróleo y el gas va a generar un repunte de inflación ahora, pero que luego los precios bajarán, y cito textualmente, como una pluma. La teoría de la pluma. Sí, ha dado mucho de qué hablar. Es que choca un montón con lo que sentimos en casa. Normalmente la sensación es que los precios suben como un cohete de un día para otro, pero luego tardan años en bajar, tienen una resistencia enorme. Que un analista te diga que van a bajar ligeros como una pluma requiere una buena explicación. Bueno, a ver, la analogía de la pluma no quiere decir que los precios se vayan a desplomar en picado hasta la deflación, ¿eh? Se refiere más bien a una desescalada progresiva, suave, pero constante, y el motivo está en el origen de este repunte concreto.
Te refieres a que no es porque de repente todos queramos comprar más cosas. Exacto. No es una inflación impulsada por un exceso de demanda febril, sino por un nudo logístico muy específico, el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz. Ah, claro, el cuello de botella geográfico. Esa es la clave. La presión sobre los precios viene directamente del encarecimiento exponencial de los seguros marítimos y de tener que desviar rutas comerciales enteras bordeando África. O sea, eso añade semanas de viaje y toneladas de combustible a cada envío. Básicamente es la pura fricción del comercio internacional convertida en inflación en nuestro supermercado. Literalmente. Y Funcas ha puesto un calendario muy detallado a esta fricción. Sí, su cronograma dice que ahora, en marzo, la inflación interanual pega un salto importante, del 2,3% al 3,6%, y advierten que el pico de esta montaña rusa llegará en plena primavera. Ahí es donde más va a doler, sí. Dicen que en primavera la tasa va a romper la barrera del 4%. La primavera va a ser el punto de máxima tensión para los presupuestos familiares, sin duda. Pero, según Funcas, una vez pasemos ese umbral, a partir de junio, empezaría la fase de la pluma. La caída suave. Eso es, una pérdida de presión sostenida que dejaría la inflación, al cierre de este año 2026, en un 3,4%, con una media anual del 3,6%. Y Manuel Hidalgo coincide totalmente con esta senda. Él sitúa la cosa entre el 3 y el 4%, ¿no? Sí, y recalca algo importante, que aunque es un impacto erosivo y molesto, va a ser notablemente inferior al seísmo de precios que tuvimos con lo de Ucrania. Vale. Pero hay un condicionante gigante en todo esto. Toda esta hoja de ruta tan bonita de descensos suaves en verano pende de un hilo geopolítico finísimo. Absolutamente. El factor temporal lo es todo aquí. Porque Hidalgo advierte que estas proyecciones asumen que la guerra dura como muchísimo hasta finales de primavera. O sea que si el conflicto se enquista y el bloqueo de Hormuz sigue en otoño... Pues la pluma no cae nunca, así de claro. Todos estos modelos confían en que las cadenas de suministro recuperen cierta normalidad en la segunda mitad del año. Claro, porque si desviar los barcos por África se convierte en la nueva normalidad permanente, los sobrecostes se vuelven estructurales para las empresas. Y es imposible que esa inflación del 4% empiece a bajar. Se quedaría estancada ahí arriba. ¿Y entonces qué significa todo esto para el día a día? Porque si ese 4% asfixia a una familia en primavera, que el PIB crezca un 2% le sirve de muy poco consuelo a la hora de pagar la luz. Completamente. Los grandes números no pagan las facturas. Por eso Hidalgo sugiere que el gobierno tiene que tener preparadas herramientas fiscales. Habla de bajar el IVA, ¿verdad? Sí, sugiere posibles reducciones del IVA en productos esenciales y medidas de intervención directa para abaratar la factura de la luz, porque la energía es el canal de contagio más rápido y dañino para cualquier hogar. Claro. Y la aplicación de todo esto depende del margen que tengan las instituciones. Pero aquí llegamos a una disonancia tremenda en los informes, porque por un lado miramos a los bancos y nos dicen que todo va genial. Bueno, Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de CaixaBank, subraya que la crisis nos pilla en una posición de fortaleza indudable, que el sector financiero está en muy buena forma, con mucha capitalización y balances saneados. Y eso está muy bien, aleja el miedo a rescates y caídas sistémicas. Pero por otro lado, Gortázar señala un daño colateral directo de la guerra, la tensión en la curva de tipos a largo plazo. Eso es fundamental, sí. Y la consecuencia práctica de esto es que las hipotecas van a alcanzar niveles más altos. O sea, tenemos bancos fuertes, blindados, pero si alguien está buscando comprar una casa este año, va a pagar más por culpa de un conflicto en el otro extremo del Mediterráneo. Esto plantea una pregunta importante, porque es un mecanismo invisible y a veces cuesta pillarlo. O sea, ¿cómo un bloqueo naval en Hormuz te sube la cuota de la hipoteca en Madrid o en Sevilla? A ver, explícanos ese puzzle, porque tiene tela. A ver, el puente entre una cosa y otra es el mercado internacional de deuda soberana, la famosa curva de tipos a largo plazo. Funciona así. Cuando estalla un conflicto y amenaza con mantener la inflación alta mucho tiempo, los grandes inversores, los que compran bonos de los gobiernos a 10 años, perciben un riesgo enorme. Claro, piensan, si hay inflación, el dinero que me devuelvan dentro de 10 años valdrá mucho menos. Exactamente. Saben que la inflación se come su inversión. Entonces, ¿qué hacen? Le exigen a los estados unos intereses mucho más altos para prestarles ese dinero. O sea, financiarse le sabe más caro al Estado, y eso empuja todos los números hacia arriba. La traslación es puramente mecánica.
Los bancos españoles y europeos en general usan esos rendimientos de la deuda soberana a largo plazo como cimiento para ponerle precio al dinero que te prestan a ti. ¿A la hipoteca? Claro. Si el coste del dinero mayorista sube por el miedo geopolítico a la inflación, los índices como el Euribor o los tipos fijos que te ofrecen en la sucursal se encarecen en paralelo. El banco está muy sólido, sí, pero la materia prima que vende, que es el crédito, absorbe directamente el coste del miedo global. Fíjate cómo la geopolítica internacional atraviesa la pantalla del telediario y se te instala en la mesa del comedor, decidiendo si te puedes permitir una casa o no este año. Es el mejor ejemplo de los vasos comunicantes en la economía globalizada. Un conflicto no se queda aislado en un mapa, viaja instantáneamente a través de los mercados de bonos y te impacta de lleno en el crédito. Bueno, pues si recopilamos todo este panorama para 2026, el mapa queda bastante nítido. Tenemos un frenazo confirmado del PIB, moderando el ritmo a un 2% anual, con el bache más grande justo ahora en el primer trimestre. Sí, la etapa de ir más lentos en la autovía. Exacto. Luego, en primavera, nos tocará sortear ese pico de inflación del 4% por los atascos logísticos de Hormuz. Pero, y esto es clave, gracias a la evolución de nuestro tejido productivo y a los amortiguadores modernos, no vamos a caer en una estanflación destructiva como en el 73. Nada de espirales catastróficas. Eso es. Y si la geopolítica nos da un respiro y el comercio marítimo se estabiliza, los precios deberían empezar a bajar suavemente como una pluma en el segundo semestre. Aunque, eso sí, el peaje inevitable será enfrentarnos a unas hipotecas más caras. Fíjate que la utilidad de desgranar todo esto a fondo es enorme, porque en un mundo donde estamos bombardeados de alertas y ruido, entender que un repunte de precios tiene causas muy concretas y no es el inicio del apocalipsis, pues te cambia la perspectiva. Te permite planificar el presupuesto de tu casa o de tu empresa con la cabeza fría, sin tomar decisiones desbasadas en el pánico. Entender el engranaje te da herramientas prácticas para navegar la turbulencia. Así es. Pero, para cerrar, a mí me gustaría dejar una reflexión en el aire, un interrogante de fondo que me surge después de analizar todo esto. A ver, cuéntame. Hemos comprobado que la economía de hoy tiene defensas para no depender a vida o muerte del petróleo, neutralizando el desastre de 1973. Si la energía fósil ya no tiene el poder de empujar al sistema entero al colapso, ¿cuál es el nuevo petróleo? Qué buena pregunta. ¿Cuál es el nuevo punto crítico? Pendencia silenciosa en este mundo globalizado. Quizás el control de los semiconductores, las rutas de cables submarinos de datos, o los minerales raros para la tecnología. ¿Dónde reside hoy esa vulnerabilidad real que sí podría paralizar el planeta entero? Madre mía, es un enigma fascinante para reflexionar. Ahí queda eso para que le deis una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.